RTP. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es un proceso de acercamiento y de presión frente al régimen de Maduro. Sin embargo, el señor Maduro se mueve con la suficiente inteligencia para no caer en la provocación que le da a los Estados Unidos y no darle pretexto para una intervención armada. De manera que creo que esta es digamos, una telenovela que todavía no ve visos de solución. No obstante, la prensa o los medios se intenta decir que muy pronto estará lista la solución del conflicto, pero creo que todavía vamos a tener algunos capítulos más en este drama. Estimado analista Mora, en ese sentido, el día de hoy, en la madrugada, se hizo efectiva el anuncio por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunciando el Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Esa declaratoria quizás hace un poco más, o le da más, mejor dicho, más leña al fuego justamente de saber qué va a pasar dentro de Venezuela, ¿no? Justamente con este tema de la cancelación de vuelos que han ocurrido este fin de semana, ahora hay este anuncio. ¿Usted cree que es posible o que pueda ser viable que en los siguientes días o semanas ocurra una intervención militar de algún tipo en Venezuela? Habrá que entender qué significa esta declaración de grupo internacional. Lo que dice es como cuando las personas las declaran parte del grupo Clinton. Y en esta parte lo que te dice es que cualquier persona que ayude a Venezuela será sujeto de sanción. Es decir, va a haber una presión mucho más grande porque no solamente es la sanción directa al país como Venezuela, sino sobre todo a las personas que hagan negocios con Venezuela. Y si tienen relación con los Estados Unidos, serán sujetos de sanción. Por lo tanto, yo creo que el nivel de aislamiento a Venezuela aumenta, aunque no creo que sea lo suficiente para echar del poder al señor Maduro. Esa es una forma de presión ya atacando a las personas que son socios de los venezolanos. Específicamente, internamente, me gustaría saber qué ocurre con los venezolanos que necesitan salir del país o tienen programados vuelos. ¿Se ha visto una reacción efectiva desde el gobierno venezolano para reprogramar estos vuelos o decirle a su ciudadanía qué está pasando, o en realidad estamos en un limbo en esta situación? Por supuesto que hay una presión mucho más grande y en ese sentido no solamente depende de la reprogramación, sino sobre todo aquellas empresas, aerolíneas que tienen vínculos con los Estados Unidos y Venezuela. De hecho, si le dan paso a los venezolanos, ellos van a ser sujetos de sanción y ahí es lo interesante de esta medida, que es lo vuelve más complejo el asunto, no tanto para el régimen, sino sobre todo para las personas más inocentes, que son los venezolanos. En esa medida, la política a veces se equivoca y en vez de atacar directamente al problema, simplemente afectan a la ciudadanía y ahí es cuando se ven en dificultades los venezolanos para poder moverse de forma mucho más libre por el mundo. Recordemos que hay una acusación al régimen y no al venezolano, por lo tanto, ahí Estados Unidos se está equivocando. Justamente viendo la suspensión, estas decisiones reflejan preocupación para la seguridad aérea, con relaciones diplomáticas y la estabilidad del país, o en realidad solo se le está viendo como otra de las reacciones que está teniendo Estados Unidos en este escalamiento de la situación. Le escuchaba, señor periodista, hace un momento y él decía que el bufón. Yo también a veces considero que Estados Unidos a veces comete una serie de errores infantiles. En principio dijo, a ver, saco algunos aviones, algunos portaaviones, los pongo al frente y Maduro se va del poder. Sin embargo, Maduro no cayó en esa trampa. Luego le puso el anzuelo para que cometa algún error y lance algún juego, tampoco lo hizo. Hoy le dice un poco de sanciones y Venezuela con la asesoría, yo creo que de algunos aliados interesantes, como la inteligencia cubana, los chinos, los iraníes y los rusos, tiene los suficientes argumentos para no dejarse tentar. De manera que las medidas planteadas por Donald Trump me parece que están siendo inefectivas, sin embargo, incómodas para la ciudadanía venezolana. En ese caso, señor Mora, ¿qué espera realmente que pueda ocurrir con la situación venezolana en los siguientes meses? Vamos a suponer que el contexto que tenemos es un buen punto de partida, seguramente ocurren más cosas, pero ya llevamos semanas y quizás algunos meses ya también diciendo, bueno, ya va a pasar, ya ahora se va a acabar el régimen de Maduro y estamos así para Navidad, ya mismo cerca de Navidad estamos un poco en ese estilo, en ese sentido, perdón. ¿Qué espera o qué podría usted esperar dentro de los siguientes meses que ocurra en esta situación?
A ver, lo primero es no hacerle caso mucho a la prensa porque a veces se deja llevar por lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Yo en mis redes sociales había planteado el hecho de que todavía tenemos Maduro para largo. Y eso es algo que habría que tener, más bien bajar la intensidad de la presión y entender que esto es un problema más bien político, más que de ser de narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico, como está planteada, es decir, sacar los portaaviones al mar para coger una pequeña lancha y bombardearla. Recordemos que hasta ahora se han unido 21 lanchas y alrededor de más de 80 muertos. Y sin embargo, los efectos sobre lo que busca el señor Donald Trump son nulos. ¿Qué has hecho? Matar a unos muchachos que van al mar, posiblemente llevando drogas. Sí, pero el gran problema del narcotráfico, señores, no es que salga la droga por Venezuela, por Colombia, por el Ecuador. No, no se trata de eso. Es que no hay una política seria respecto a qué hacer con el consumo, por ejemplo, o con la misma legalización. Por lo tanto, yo preguntaría a Donald Trump, ¿quieres atacar el problema de las drogas? ¿Por qué no atacas el consumo? Es un problema político, quieres darle una mano a María Corina Machado, y entonces, ¿por qué no haces más bien una estrategia mucho más directa con eso? Existe todavía una ambigüedad. ¿Qué está intentando hacer el señor Donald Trump frente a Venezuela? ¿Controlar el mercado de drogas? ¿Cambiar de régimen del chavismo a posiblemente un gobierno más de derecha? Habría que preguntarle a Donald Trump a qué juega y al mismo Marco Rubio a qué están jugando, porque hasta ahora en resultados absolutamente nulos. 81 muertos y 21 lanchas hundidas, sacando los portaaviones, sacando la aviación, sacando lo mejor de los Estados Unidos. Me parece que quien está quedando absolutamente mal es el gobierno de los Estados Unidos. Estimado Jorge, usted ha dicho algo importante y es trabajar con aquella oposición que está fuera de Venezuela y que de alguna u otra forma ha buscado movilizar la gente a la interna de ese mismo país, pero sin tanto éxito. Entonces, si no existe, por ejemplo, esa disposición de venir y armar a una oposición un poco más fuerte, decidida y que tenga mayores resultados, ¿cuál es el fondo real del presidente Trump dentro de esta búsqueda de sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela? A ver, entendamos, sacar a Maduro y dejarlo a Diosdado Cabello o a la señora Rodríguez, O por lo menos o sacar al entonces, chavismo. entonces ahí tengo que recular, rectificar, llamar a nuevas elecciones, porque es verdad, usted señala algo importante, se lo derroca Maduro, pero ¿quién asumirá? Diosdado Cabello, tal vez la mente y el intelecto en sí de la presidencia de Nicolás Maduro. Absolutamente sí. Por lo tanto, habrá que pedirle a los Estados Unidos que replantee qué es lo que está haciendo con Venezuela. Porque recordemos, cuando pase el tiempo, ¿qué es lo que ha logrado hacer Nicolás Maduro frente a los venezolanos? Hacer que mucha gente se una, que sienta el sentido de patria. Y en todo caso, si el 70% de la población venezolana votó a favor del señor González o de la señora Corina Machado de forma indirecta, y apenas el 30% de la población votó al chavismo, sin embargo, al pasar el tiempo y al estar bajo amenaza de los Estados Unidos, lo que ha hecho es fortalecer la unidad venezolana y posiblemente el 70% de oposición ya no exista, porque se sienten amenazados, porque no solamente es una amenaza al chavismo o a la Venezuela de los narcotraficantes, es una amenaza a todo Venezuela. Por lo tanto, la estrategia desde Estados Unidos es absurda y al dejar pasar el tiempo sin resultados efectivos, la verdad es que posiblemente ya las reglas de juego que se planteaban hace 3, 4, 5 meses ya no existan. Y existe la posibilidad de que si la tensión sigue entre Venezuela y Estados Unidos, en Latinoamérica específicamente se pueda ver otra ola migratoria viniendo específicamente de Venezuela, de las personas que quieran salir de este conflicto, o ya a este punto esa ola migratoria ya no se la va a evidenciar como se lo ha visto en otros años. Hoy es un problema de narcotráfico aparentemente. Sin embargo, las condiciones que ha venido atravesando Venezuela ya tienen más de una década, porque recordemos, el proceso de hiperinflación, de falta de trabajo, de estas limitaciones que le da el socialismo del siglo XXI, que ha sido un fracaso en Latinoamérica, ya han llegado a un tope máximo. Y Venezuela más bien está económicamente un poco más estable, de manera que una posibilidad de una ola migratoria por efectos de hambre ya no existe. Posiblemente sea por la persecución del gobierno venezolano a la oposición. Podría darse un efecto, pero no tan grande como aquel que tuvimos hace una década.
Ahora, para ir cerrando también esta entrevista por temas de la hora, 8:24 minutos, quería consultarle fuera de Venezuela, Estados Unidos y otros países, Venezuela, Colombia, Nicaragua, ¿cómo se analiza también estas, no intervenciones en el caso de Colombia, de Nicaragua, pero sí estas pequeñas declaraciones que de alguna u otra forma tensan las relaciones diplomáticas con estos países? En política y política internacional, recordemos, no es importante lo que dicen, sino lo que hacen. Por lo tanto, a veces yo en acciones puedo apoyar a una política, sin embargo, verbalmente tengo que manifestar mi oposición. Y esto solamente este juego perverso de la política que tienen que decir o amistades o enemistades, declararlo de forma tácita o en términos altisonantes. Esto es lo menos importante. Lo más importante es que Venezuela intenta sostener su modelo de gobierno. La oposición venezolana espera y ruega que se ocurra un milagro y caiga el señor Maduro, y la visión internacional es que tienen que decantarse por uno u otro lado. Sin embargo, yo creo que no es el momento ni político, ni económico, ni de ningún tipo en la geopolítica para que, por ejemplo, se involucren directamente. A lo mucho que llegan son las declaraciones simplemente a través de un micrófono que no tienen ninguna importancia. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por habernos acompañado. Muy amable ha sido usted. Gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. RTP